Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Mi nombre es Erika Cáceres. Me presento. Soy consultora en comunicación política y la directora de Coplan en Colombia. Y hoy es para mí un verdadero privilegio y un gusto darle la bienvenida a la sesión 2 del Programa Internacional de Formación en Ciudadanía y Democracia JCD Latinoamérica. Hoy nos volvemos a encontrar para continuar una experiencia que no solo fortalece nuestras capacidades como líderes, sino que también nos compromete de manera más profunda con nuestra realidad social y política. Y bueno, ustedes se preguntarán qué es JCD. JCD es un programa de formación en liderazgo, gobernabilidad y comunicación estratégica que busca empoderar a jóvenes peruanos y ahora latinoamericanos en el fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia. Este proyecto se centra en desarrollar habilidades de liderazgo, fomentar la participación activa en los procesos democráticos y construir una red de jóvenes comprometidos con el cambio y la democracia. Pero JCD no nació ayer. Este programa tiene historia y tiene un propósito. Nació en el 2006 tras ser elegido como el proyecto ganador de la Feria de Desarrollo organizada por el Banco Mundial. Fue una respuesta directa a la crisis política y social que atravesaba el Perú en ese momento, con la firme convicción de que los jóvenes no son el futuro, son el ahora y son el presente, y representan, por supuesto, una oportunidad para alcanzar un desarrollo integral y sostenible. Impulsado por Copland y con el valioso respaldo de organismos como la Embajada de los Estados Unidos y de National Empowerment for Democracy, así como el apoyo de universidades reconocidas a nivel nacional, el programa comenzó su implementación en ciudades como Arequipa, marcando un impacto que hoy nos permite estar aquí, ampliando su alcance en toda la región de Latinoamérica. Durante esta segunda sesión abordaremos temas fundamentales para el desarrollo de nuestra región, como las políticas públicas y la educación para el futuro sostenible. Muchas gracias a todos ustedes por su compromiso y por la participación. Hoy me permito presentar con mucho orgullo y mucho cariño a la doctora Nilsa Maíz de Paraguay con el tema políticas públicas. Bien, la doctora Nilsa es politóloga por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, máster en comunicación política por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, magíster en asuntos públicos y gobernabilidad por la Universidad Columba de Paraguay, doctora en Derecho Público y Gobernabilidad por la Universidad Columba de Paraguay. Premio Napolitan Victory Awards a la categoría Investigación Académica del Año en Washington 2019. Actualmente docente en varias universidades en Paraguay, conferencista internacional de la Cumbre Mundial de Comunicación Política en países como México, Ecuador, Argentina y Bolivia, periodista política en Radio Cáritas, asesora política en campaña y en gobiernos, primera presidenta de Mujeres Politólogas del Paraguay y egresada de la primera promoción de la Academia de Líderes Católicos en Paraguay y, por supuesto, nuestra directora de Coplan en Paraguay. Doctora Nilsa, muy buenos días y la clase es toda suya. Muy buenos días, saludos desde Paraguay, desde el campo paraguayo, que aquí me puse en un rincón que los fines de semana suelo estar en el campo y entre semana en la capital, que es Asunción. Gracias por hacerme parte de Coplan. Es un gusto para mí poder colaborar con los jóvenes de América Latina. El agradecimiento especial a mi querido amigo Dino, que me hizo partícipe, una persona maravillosa con quien coincidí en varias ocasiones en las capitales de América Latina, hablando de esto que nos apasiona, que es la política. Creo que somos unos privilegiados, nosotros los que estamos aquí, a quienes nos gusta la política, porque política encontramos por todos lados, aún aquellos que dicen que no les gusta la política. Le sugerí a Dino, no sé quién es el equipo técnico aquí, le sugerí hacer al revés, que me den participación ya a los chicos que están en línea, ahora mismo que somos 132 personas en línea, para que lo hagamos de manera interactiva, ¿sí? Aquí veo que alguien saluda desde Colombia, Jessica Paola Parrado, gracias a todos los que están aquí. Yo veo, voy a mirar a los que veo en mi cámara. Me inventé, les cuento, una metodología para desarrollar clases online cuando la pandemia
que para que sea interactivo de manera deliberada, no uso PowerPoint para que nosotros podamos estar en contacto y que la atención se centre en la persona que esté hablando, en mí cuando estoy haciendo uso de la palabra o en el compañero que esté hablando, ¿verdad? Entonces, yo le veo aquí en mi pantalla a ver, me voy a los participantes. Veo a poquitos que son los que están aquí. Ok, aquí veo que alguien dice que levante la mano. Bueno, que levanten la mano entonces los que quieran colaborar. ¿Cómo va a ser? Va a ser muy breve. Podríamos hablar de políticas públicas toda la vida si quisiéramos, pero vamos a hacerlo de manera muy breve. Yo compartí al equipo el material bibliográfico básico en el que me centro en esta clase, que es el de Manuel Tamayo Sáez. Este es un español a quien tuve como profesor en España cuando estudié ciencias políticas. Me parece muy resumido y muy breve, muy claro la manera en que él resume en ese material lo que son las políticas públicas. Por tanto, le compartí el material entero que tiene unas 37 páginas al equipo técnico para que luego les comparta a cada uno de ustedes. No sé si va a ser posible mi sugerencia. ¿Dónde se ve quién levanta la mano? A ver si me aclaro. Y si no, vamos a hacerlo. Si veo que no, luego lo habilitamos al final. Pero me encantaría que pudiéramos hacerlo de esa manera. Si hay algunos de nuestros chicos, de nuestros participantes que quieran hacer alguna apertura, algún saludo, alguna expectativa, alguna pregunta a nuestra... Es para hacer de hilo conductor. Vamos a hacer Ah, de ok. hilo conductor. Yo les voy a dar esto. Ahí Ah, uno levantó la mano. A ver, vamos a hacer a ver quién levantó la ahí está mano. Yendi Salazar. Si le podemos habilitar el micrófono, por favor. Claro, buenos días, estimada Nilsa y estimada Erika y compañeros. Qué gustoso de aprender de ustedes, de gente tan capacitada. Desde la primera clase fascinado con este tipo de mecanismos que están implementando desde Perú. Es bonito entender esto y creo que me gustaría partir del hecho de que todos podemos hacer, perdón, en política pública. Por ejemplo, Ujú. todos cuando ayudamos a un vecino, cuando ayudamos a nuestro barrio a través de una gestión, estamos haciendo política pública en realidad. Porque no podemos esperar de que una autoridad haga política pública por nosotros. Entonces, creo que podemos partir de esa idea de que todos podemos hacer política pública o gestión pública desde nuestros espacios, ya que eso nos permite subsanar de manera inmediata ciertas realidades y problemáticas. Gracias. Perfecto, Yendi, un gusto, muchas gracias. Ahí ya él nos dio una pincelada de lo que él interpreta por política pública. La política tiene eso, la política no es una ciencia exacta. Nosotros, según consultemos un autor, vamos a encontrar siempre matices de lo que es una política pública, de lo que es la política. Por eso los docentes universitarios siempre invitamos a nuestros alumnos a que estén en contra de lo que estamos afirmando. ¿Por qué? Cuando uno está en contra significa que se le encendió la chispa, va a hacer investigación y va a llegar a una conclusión propia que va a ayudar, que va a aportar a la academia, al conocimiento científico para que sigamos avanzando, ¿verdad? Entonces me encanta que Yendi nos haya dado rápidamente así qué es lo que a él le inspira, qué son las ideas que le inspiran lo que es una política pública. Manuel Tamayo define política pública como objetivos. Pueden ir tomando nota. A mí me sirve muchísimo cuando tomo nota con mi propia letra porque parece que se fija mucho mejor el conocimiento. Marta también puede hablar. Sí, Marta, la siguiente en hablar va a ser Marta, entonces vamos a definir lo que es la política pública ahora y luego vamos a pasar con Marta. Yo voy a ir tomando nota de quién va a ser la siguiente persona en intervenir. Marta. Políticas públicas, objetivos, decisiones y acciones que toman los decisores públicos. ¿Para qué? Para solucionar problemas públicos. Fíjense que en la definición está la palabra decisión. En campaña, por ejemplo, cuando uno habla de políticas públicas, aquí nuestras Natalie y Erika son consultoras en comunicación, ¿verdad? Entonces ellas saben que cuando un candidato en campaña dice las políticas públicas que vamos a desarrollar, no conecta. O sea, ¿por qué? Porque no sucede que cuando alguien dice política pública, como que no hacemos clic de manera inmediata. En cambio, cuando hablas directamente que
la calle de mi barrio que está absolutamente destrozada, visualizas absolutamente cuál es el problema público que quieres solucionar. Entonces la gente también lo ve de otra manera. Voy a citar a otro autor que se llama Manuel Castells, que la comunicación es fundamental para la política pública y también para hacer campaña electoral, porque para hacer política pública como decisor, primero tuviste que haber superado una campaña electoral. Bueno, y Manuel Tamayo define lo que es comunicar. A mí me encanta esto y me encantaría que se lo lleven porque nos sirve también para la vida diaria. ¿Qué es comunicar? Porque, y ahí volvemos a lo mismo, dependiendo de qué autor revisemos, vamos a encontrar una definición u otra desde pequeños en Paraguay, en Perú, y estoy segura que en todos los países de ustedes. Vamos revisando la comunicación, lo de emisor, receptor, mensaje y el dibujo del canal. Eso lo hemos hecho todos, ¿verdad? Bueno, hasta que yo llegué a Manuel Tamayo y vi que, no a Manuel Tamayo, a Manuel Castells, por cierto, los dos son Manuel, y define comunicar como compartir significado. O sea, yo comunico en la manera, y cuando digo yo, lo digo en genérico, cualquiera de ustedes, el político, en tu casa, con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tu novia, lo que vos quieras, comunico en la medida en que logro que la otra parte le dé el mismo significado a lo que yo estoy haciendo, diciendo o callándome. Si le da otro significado, hay allí un fallo comunicacional. Y aquí es muy importante que el emisor estudie cómo va a entender la otra parte. En mis clases en Paraguay, por ejemplo, yo le meto mucho guaraní. Aquí no lo puedo hacer porque ya me dirán que van a entender ustedes qué significado le van a dar a cualquier palabra que yo meta del guaraní. Absolutamente nada. No voy a comunicar porque no le van a dar ningún significado más que porque está hablando en guaraní si nosotros aquí no lo hablamos. A no ser que haya algún paraguayo por ahí, pero bueno, voy a evitar cualquier palabra en guaraní porque estamos de toda América Latina. Bueno, la comunicación también es fundamental y la decisión, volviendo a la definición de Manuel Tamayo de lo que es una política pública, la decisión puede ser que Natalie, y le pongo de ejemplo a Natalie por la sencilla razón de que tiene la pantalla encendida. Natalie, ¿tú eres de Perú también? ¿No? Ahí va a hablar No, Natalie. ahí estoy, ahí estoy. Hola Nilsa, un Hola. gusto. Yo soy argentina. Ya te vi, ya te No vi con el sé. oído. Sí, soy argentina de Buenos Aires. Perfecto, un gusto, Natalie. Bueno, Milei no es Encantada. el presidente de Argentina, lo es Natalie. Entonces, toma una decisión y dice, no voy a hacer nada respecto me estoy inventando el problema público, problema de electricidad que tiene Argentina. Tomo la decisión de no actuar. Para el mundo académico, esa decisión que tomó Natalie como presidenta de la República también es una política pública. Obviamente, de manera comunicacional, uno no puede ir a decir, no, pero yo sí tomé la decisión de no actuar. ¿Y por qué sucede eso en las políticas públicas? Porque Natalie, como presidenta de la República de Argentina, tiene otros problemas superiores en el sentido de urgencia. Los problemas siempre son múltiples en cualquier gobierno y los recursos siempre son limitados. Entonces, los decisores públicos siempre priorizan. ¿Y qué es lo que tienen como criterio para priorizar? Pueden priorizar, esto lo decimos los politólogos, que los políticos no lo dicen porque los políticos tienen que hablar de manera políticamente correcta, ¿verdad? Natalie, ahora yo soy también argentina, entonces soy del partido de Natalie, del equipo político de Natalie, y le digo, Natalie, vamos a hacer carreteras aquí. ¿Y por qué? No sé, le puedo decir, porque aquí pasa mi rancho, mi estancia, lo que se llama en cada uno de los países, ¿verdad? Que es algo absolutamente subjetivo. Y la subjetividad también influye en las políticas públicas. Ahí es donde siempre hacemos el balance del deber ser y el ser. La política no es el mundo del deber ser, es el mundo del ser. ¿Cómo es la política? Así es. Entonces, ustedes jóvenes de toda América Latina, cuando a ti no te gusta cómo funciona algo, primero tienes que llegar al mundo del ser con tu deber ser en la cabeza, esto debe ser así, y cuando llegues al mundo del ser vas a volver a aplicar otra vez el deber ser. No puede ser que Nilsa le influya a Natalie porque resulta que su rancho está en la línea esta donde va a ir la carretera. No debe ser así. Y cuando yo esté, esto no va a ser así. Perfecto. Entonces vamos a hacer una política pública bajo criterios
objetivos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Y para esto les voy a contar una historia real. Les conté para que se sitúen en mi vida que yo ahora mismo estoy en el campo. Si escuchan alguna vaca o algún gallo por ahí, pues ya les conté de antemano, ¿verdad? Pero en Asunción, yo vivo en un barrio que se llama San Roque. Asunción, como muchas ciudades de América Latina, tiene un barrio no sé si decir marginal porque me suena feo. Tiene el barrio normal, tampoco suena bien, ¿verdad? Pero ya saben, la ciudad, los edificios, y luego tiene un barrio, en el caso de Asunción, está en la ribera del río Paraguay, que son así las casitas que no pagan electricidad, así como las chabolas en Brasil, ¿verdad? Bueno, entonces yo vivo como si fuera en la frontera. Yo vivo en un edificio y aquí, hacia este lado, yo vivo en un piso 11, para que se hagan la imagen mental. Hacia este lado veo la ciudad, los edificios, y a este lado veo el río y con las casitas. Bueno, al portero de mi edificio, escuchen la historia porque ahora vamos a hacer el ejercicio y alguien más alguien que quiera hablar, Marta, que la tengo aquí registrada, si puede comentar algo. José, el portero de mi edificio, al venir al trabajo en bus, le asaltaron, le sacaron el celular, le sacaron todo lo que llevaba encima. Es un problema público. Entonces hay queja de inseguridad. Hay gente que dice que los del barrio de abajo, es abajo literal porque es hacia el río, que suben hacia arriba y ellos son los peligrosos porque están con tema de drogadicción y demás. Subjetivo. ¿Cómo? El primer paso para que nosotros, gobierno, porque ahora nos estamos poniendo nosotros ahora no somos ciudadanos, nos estamos poniendo en la piel de un decisor público porque los que toman políticas públicas con su presupuesto son los decisores públicos, que son los políticos que están en los cargos públicos. Bueno, ¿cómo solucionamos ese problema público? Es un problema público. Primero tenemos que definirlo. ¿Qué tipo de problema es ese? El hecho de que a este señor portero de un edificio le hayan robado en una parada de buses. Vamos a definir el problema. ¿Cómo definiríamos el problema? Marta, ¿dónde estás? Marta, ¿estás? Problema civil pone Melanie. ¿Por qué es un problema civil, Melanie? ¿Alguien? Aquí ya es un problema civil. ¿Otro? Voy leyendo el problema público. Problema de seguridad pone Catherine. Ahí en el chat van poniendo seguridad. Inseguridad social. Inseguridad, ¿sí? Se repite inseguridad. Bueno, ahora vamos a ponernos en la situación vamos a tomar dos ejemplos. Conflicto social, inseguridad ciudadana, ok, inseguridad se repite. Ahora vamos a suponer que Natalie sigue siendo la presidenta de toda América Latina, si queremos. Estructural, ahí ya cambiamos. Primero tenemos que definir el problema. ¿Por qué? Aquí algo muy importante de las políticas públicas. Los problemas son subjetivos, no son objetivos los problemas. Según el sujeto, Natalie, que es nuestra presidenta, si ella define como un problema de seguridad, ¿qué va a suceder? Este es un problema de seguridad, entonces vamos a aumentar la dotación policial en este barrio. Vamos a hacer, aquí nos vamos al Ministerio del Interior. Vamos a utilizar el presupuesto del Ministerio del Interior para actuar sobre este problema público. Que las comisarías van a colapsar porque se nos van a llenar los calabozos. Bueno, vamos a hacer calabozos más grandes. Que luego vamos a tener que ir a hacer penitenciarías más grandes. ¿Ven? El problema de seguridad, la manera en que definamos un problema público cambia absolutamente todo. ¿Alguien dijo que era un problema estructural? A ver quién dijo eso. Mira, Jimmy dijo de oportunidades laborales. Esa gente probablemente no tiene trabajo, entonces por eso se dedican a sacarle el celular. Ahora Jimmy es el presidente. ¿Y qué va a hacer Jimmy? ¿Jimmy va a aumentar la dotación policial? No. Jimmy probablemente va a hacer cursos de oficios
Vamos a hacer cursos de albañil, electricista, vamos a mirar en las escuelas qué está sucediendo, si se están yendo a las universidades, otro tipo de análisis total vamos a hacer, porque es un problema, la definición del problema es siempre subjetiva. En una clase una vez me dijo un alumno en doctorado, él era ingeniero civil, y me dijo, aquí se le llama profe a los docentes, en México también doy clase, dicen maestra, maestro, y sale, me dice el ingeniero, imagínense lo que me dice, profe, esos no tendrían que estar ahí, afean la ciudad, tenemos que sacarlos a todos de ahí, porque ¿cómo van a estar ahí al lado del río que tiene que ser el lugar? Ven la subjetividad, si él fuera presidente de la República, ya saben por dónde irían los tiros, ¿verdad? Trataría de sacar a la gente de allí, pondría allí edificios probablemente. ¿Qué quiero que les quede de este ejemplo? Los problemas públicos son subjetivos. Y dentro de esa subjetividad, el primer paso del ciclo de las políticas públicas, porque tiene un ciclo, es definir el problema. Ustedes comprenderán que en gobierno, normalmente tu presidente, el ministro en cuestión de la cartera que sea, los que trabajamos con ellos sabemos, ese tipo, esa tipa no tiene tiempo, o sea, no le da la vida. Entonces necesita un equipo técnico, ahí es donde actuamos nosotros, porque él tiene que, si no sale al exterior, si no sale afuera a visitar a la gente, a compartir con la gente, ay, no, que siempre está encerrado en su oficina, que si está todo el rato encerrado en su oficina, no comparte, entonces ¿cómo vas a ver la realidad? Pero en realidad cuando están en la oficina también están recibiendo a gente todo el rato, ¿verdad? Y no tienen así mucha capacidad de tiempo de decir, vamos a definir aquí. Entonces, Natalie, con su equipo de comunicación, normalmente interdisciplinar, porque no basta con que sea solo de comunicación, se estudia esto y se define el problema. Cuando definimos el problema, vamos a mirar cuáles son nuestras alternativas de solución, porque va a suceder también que queremos actuar, acá nuestra presidenta de la República, Natalie, sí quiere actuar sobre ese problema específicamente, pero miramos aquí los números y qué pena, no nos da el presupuesto. Aquí tenemos otro problema más urgente, entonces tenemos que hacer eso. Entonces, ahí volvemos a trabajar la decisión. Es una decisión que toma, por tanto, también es una política pública, ¿verdad? Luego vamos a tener que elegir, estamos haciendo un trabajo exhaustivo, vamos a tener que elegir la mejor alternativa de solución a un problema cuando ya hemos definido actuar sobre ese problema. Y luego vamos a realizar la implementación. ¿Qué sucede aquí? Hay dos modelos, bueno, tres en realidad, pero dos son los más importantes. Uno es el modelo de arriba abajo, que se llama top-down. Acá yo soy la ministra de Educación de Natalie, que es mi presidenta de la República. Entonces me fui a Europa y vi algo fantástico y dije, nosotros en la América Latina deberíamos también implementar esto, no sé qué, pim, pam, pum. Ay, sí, porque ellos son la vanguardia y nosotros les vamos a copiar ya directamente. Ok, mi presidenta me acepta esto, yo como ministra de Educación. Pero, ¿qué sucede en la vida real? Voy a ponerle otro ejemplo. Yendi, que había hablado antes, es mi docente en la escuela. Entonces ve ahí la reforma que le estamos haciendo a la educación y dice, llevo toda la vida dando clases y me van a decir, venir a estos recién llegados, la presidenta que no tiene ni idea, la ministra esta que menos todavía ni hablaron conmigo ni con el equipo docente. Yo voy a seguir haciendo lo que me dé la gana, que es como yo sé, yo conozco la realidad educativa porque soy quien está en aula. Modelo arriba, abajo. En contraposición está el modelo abajo, arriba, que se llama bottom up. ¿Qué sucede aquí? Lo contrario. Aquí me dice, yo sigo siendo ministra de Educación y me dice mi presidenta Natalie, Nilsa,
quiero que hagamos un trabajo exhaustivo, tenemos que hablar con los docentes, cuál es la realidad, qué es lo que ellos necesitan, cómo están percibiendo esto, por qué nuestros alumnos fallan en todos los informes PISA y en América Latina estamos por el suelo. No, tenemos que cambiar esta situación y quienes saben la realidad y por qué está sucediendo esto son los que allí mismo, quienes implementan, porque nosotros diseñamos, ahora me vuelvo otra vez al plano gobierno, el gobierno diseña una política pública, pero quien implementa es allí abajo, abajo en el sentido, no en el sentido menos, sino que en el sentido de quiénes son los que desarrollan. Esto es como en el ejército. Natalie y yo somos las generalas de pero los soldados son los que están allí en primera línea de batalla, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que ellos viven en sus experiencias diarias. Ok, entonces diseñamos bottom up. De abajo arriba vamos a hacer el diseño. ¿Cuál es el problema de este modelo? Natalie, te quiero mucho, señora presidenta, pero eso nos va a llevar muchísimo tiempo. Ya llegan nuestros 100 días de gobierno, todos sabemos eso. Ahora Donald Trump, sus 100 días de gobierno, Dios mío, lapidario, porque ya bajó, te vuelven a medir, arrancaste con tanto por ciento de aprobación, que son las personas que te votaron, pero después a los 100 días te miden y si ya bajaste, la Santa María, Madre de Dios, ahí ya parece que se va a acabar el mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, presidenta? Cuando lleguen los 100 días de gobierno, yo, tu ministra de Educación, ¿qué voy a decir que ya hemos hecho, verdad? Entonces, allí es donde nos ponemos en el plano del ser y del deber ser, porque el deber ser es, ok, tenemos que hacer una investigación exhaustiva, pero también tenemos que actuar ya, o sea, aquí no nos van a esperar, terminó el momento de darle besito a los bebés en la campaña, alzarles en brazos, o sea, la gente ya espera el resultado de nosotros. Bueno, el tercer modelo es el modelo incremental. Hay políticas públicas ya realizadas, entonces nosotros vamos a ir quitándole un poquito o poniéndole un poquito más para ir desarrollando el gobierno. ¿Cuál es mi percepción profesional de esto que les estoy contando del modelo top-down, bottom-up y el incremental? Que lo ideal es que cuando se conforma un equipo político, alguno de ustedes, yo suelo preguntarle a mis alumnos quién quiere ser presidente de la República y me encanta la respuesta porque también siempre les digo, vamos a seguirnos en redes sociales, así cuando ustedes lleguen me van a invitar a su toma de posesión. Entonces ahora mismo tengo 192 posibles presidentes de la República, probablemente o quizás no, pero vamos a seguirnos también en redes sociales. Yo soy Nilsa Maíz. Mi apellido es la receta por excelencia de toda América Latina. El Perú creo que más que el Paraguay, así que no va a ser, de mi apellido no se van a olvidar. Bueno, esto entre paréntesis. Entonces, el tener ya presente, y yo pasé una época de mi vida en que me leía muchísimas biografías de presidentes, de los que llegaron allí, porque los políticos siempre quieren ser presidentes. Luego estamos nosotros los que somos perfil técnico, políticamente técnicos, ¿verdad? Pero los que están en política partidaria, electoral, siempre su mirada máxima siempre es a la presidencia, ¿verdad? Entonces, ayuda muchísimo a que tu programa de gobierno realmente lo sea. No que sea una nube ahí de humo que estás compartiéndole a la gente y que cuando llegues no sepas hacer absolutamente nada, no tengas la posibilidad de hacer nada de eso. Bueno, luego, el último punto es la evaluación. Y esto sucede en todos los planos de la vida y se supone que nosotros que estudiamos, cuando nosotros estudiamos algo, hoy, ¿cuál es mi meta con ustedes? Ustedes tienen que haber subido mínimo 1 milímetro de peldaño después de haberme escuchado a mí hoy en este sábado. Porque si no, no hemos mejorado absolutamente nada, ¿verdad? Con la evaluación de cualquier cosa sucede lo mismo. En la evaluación de las políticas públicas, ¿qué es lo que tenemos que lograr en la vida de los ciudadanos? Tenemos que lograr impacto. Y esto es muy importante porque atiendan ustedes a los informes de gestión de cualquier gobierno. Siempre son numéricos. Habla el ministro de Vivienda, o como se llama en cualquier país, que para lo mismo pues se varían un poquitito, ¿no? Entonces siempre hablan de
hemos hecho en este año, me voy a inventar el número, 20,000 viviendas, 1,000,000 de viviendas. Decime lo que quieras, pero ¿cuál fue el impacto? La vida de las personas que ahora viven en esas viviendas realmente mejoró tras tu actuación o porque hay muchísimas políticas públicas. Les traigo del campo a la ciudad. En el campo tenían su gallina, su vaca, tenían la leche y en la ciudad tienen una casa en mejores condiciones, en el sentido de que es una casa de ladrillo y cemento, tal, pero laboralmente están absolutamente limitados. O el acceso a una escuela, los niños tienen que desplazarse muchísimos kilómetros para llegar a una escuela. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos siempre sobre la política pública desarrollada en cualquier ámbito, en seguridad, yo sí ya, el ejemplo que les había puesto, ya hice mi política pública, gasté mi presupuesto allí, gasté tiempo de mi equipo en diseñar absolutamente todo esto, pero ¿cuál es el impacto? ¿Cómo ha mejorado la vida de estas personas sobre el problema público en el que yo actué? El impacto es fundamental y suele olvidarse. La evaluación es en forma de impacto. De esto y de muchísimas cosas más, aquí por cuestión de tiempo estamos muy limitaditos de tiempo, entonces yo les hice un resumen de lo que Manuel Tamayo desarrolla en el material que les compartí. Luego, si a alguien le interesa muchísimo lo que son políticas públicas, ahora aquí tenemos El Mundo. Antes no era así. Ahora uno ingresa en cualquier portal académico, en cualquier repositorio y tiene un montón de materiales sobre ese tema. Bueno, esto es lo que brevemente yo les quería compartir y ahora me pongo a disposición para las preguntas, comentarios. Acuérdense que pueden estar en contra, que lo que enriquece a la academia es tener una idea distinta, investigar y compartir otra vez entre todos. Así que un gusto para mí estar con ustedes. Tengo 2 manos levantadas. Una, Bueno, 2. Nilsa, a ver si lo digo bien. Agüille, así se dice gracias Me en encanta. Paraguay. En guaraní, hace unos años estuve trabajando en campañas en Paraguay y algunas palabritas por ahí me aprendí. Ay, qué lindo, Muchísimas gracias. gracias. Habilitamos entonces, me ayudan ahí desde la parte técnica a habilitar algunos micrófonos de las personas que quieran ir preguntándole a nuestra querida doctora Nilsa, directora de Coplan en Paraguay, que la sigan por favor en redes sociales. Y vamos a habilitar 5 o 6 preguntas de estas más de 190 casi 200 personas jóvenes que nos acompañan en la mañana de hoy. Tenemos 3 manos levantadas, Erika. A ver, ¿dónde me salen? No me salen. Selene. A Hola, ver. buenos días, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me ha gustado mucho la metodología para trabajar este tema que es tan fundamental. Y bueno, yo tenía la pregunta respecto a cómo evaluar cómo evaluar el impacto, porque Sí, tengo un ejemplo. ¿Sí? Perfecto, ya terminó. Voy a contarles una historia real de cómo evaluar el impacto, porque como dijimos, no es una evaluación cuantitativa, cómo mejoró la vida de esa persona. Nosotros en América Latina tenemos comunidades indígenas, en Paraguay también, en Perú, en todas partes. Cuando yo era pequeña, en el campo de mi padre vivía una familia. Me encanta verte la cara, Selene, porque así voy a estar viendo si estás de acuerdo o no, si estás sonriendo. Ahora volviste a apagar. Yo les agradezco que enciendan la cámara. Ahí te veo. Gracias. Bueno, en el campo de mi padre vivían una... Era ya, para mí era adulta porque yo era nena. Digamos, era adolescente y el papá eran 2 indígenas. Ella se llamaba Pascuala y él se llamaba Pangoro. Ese nombre nunca escuché en otra parte, me parece como muy potente para una marca. Pangoro se llamaba él. Bueno, después no sé qué fue de ellos, o sea, en mi infancia eso se borró. Hasta que un día me voy a esta comunidad indígena que se llaman Ashe aquí y se sienta a mi lado una señora mayor. Entonces le pregunto en guaraní, le digo, ¿sabes
que fue de Pascuala. Pascuala había vivido en el campo de mi papá, tal. Y entonces ella me dice, y para mí fue como, wow, esto es como el destino, me pareció una locura. Me dijo, yo soy Pascuala. No me lo podía creer. Y le dije, ¿en serio? Yo soy Nilsa. Ay, ella se acordaba de que había vivido con su papá en el campo de mi papá. Bueno, y tenía ella muchísimo interés de mostrarme su casa. Entonces me dijo, vamos, te voy a mostrar mi casa, que había sido una política pública, porque ellos, cuando vivieron en el campo de mi papá, la casa de ellos era con ramas, con troncos y ramas, que era así la vida de ellos. Bueno, pero ahora su casa era de ladrillo y cemento. Ella me llevó a su casa y cuando abrió la puerta, yo me di cuenta que esa casa nunca había sido abierta. O sea, abría la casa para entrar. ¿Tú qué haces normalmente cuando te despiertas a la mañana? Abres la ventana para que respire tu dormitorio y se renueve el aire, ¿verdad? Pero cuando tienes casas de troncos, no hace falta que hagas eso porque está constantemente todo en renovación. Bueno, entonces, ¿cuál es el impacto? Y luego me enteré en muchísimas más para seguir con el ejemplo de los indígenas. En otra ocasión, tenían también su casa de ladrillo y cemento, pero los indígenas nunca habían dormido ahí, seguían durmiendo en sus casas de troncos porque tenían miedo de que las tejas se les cayeran encima. Entonces, ahí totalmente fue el diseño de arriba a abajo. ¿Y cuál fue el impacto? Ok, gastaste tu dinero, tu presupuesto en eso, pero no mejoró la vida de esas personas porque no tuviste en cuenta la cultura de ellos. Se me viene a la cabeza otro ejemplo. También en el campo. Se hizo un puente muy lindo. Antes no había puente. Las carretas con bueyes pasaban por el agua, por el arroyo, por el río. Entonces se hizo un puente, se inaugura el puente, viene el ministro a inaugurar el mega puente y todos estaban tristes. ¿Y por qué van a estar tristes si se hizo esto que es maravilloso? Las patas de los animales no podían pasar por el puente porque se metían en el hueco. Entonces, por más lindo que pareciera la política pública, el impacto era negativo porque no cumplía, no solucionaba el problema de esas personas. Entonces, el impacto en este caso siempre se mide de manera cualitativa y haciendo un seguimiento real y no solamente presentando, aquí hicimos estas casas a los indígenas o aquí hicimos este puente para los campesinos. Tienes que ir a mirarlo allí efectivamente si cambió la vida de esas personas, ¿sí? Gracias por la pregunta, te me fuiste, Selene, era. Gracias, Nils, a ti. Un gusto. Pablo Yupanqui, te tengo con la mano levantada. Sí, disculpen, ¿me escuchan? Te escuchamos, Pablo. Sí, queda una excelente. Gracias por la información también, por compartir eso con nosotros. Igual un saludo para todos los compañeros y ponentes presentes. Ahora, bueno, más que todo mi pregunta también va acerca de esta subjetividad que hablamos, ¿no? Acerca de que de esta subjetividad que tiene que ver con los problemas públicos. Entonces, ahora, yo soy peruano. Y específicamente en Arequipa. Y a ver, le comento un poco. Acá un tiempo, un alcalde generó ciclovías, pero para la construcción, la infraestructura que tenía la ciudad de Arequipa para sus propias avenidas o incluso vías, son muy angostas. Entonces, lo que sucedió es que esta política pública, y ahí es donde va, ¿no? La subjetividad, o cómo es que se debería de apoyar, o quién, o cómo se podría limitar esta subjetividad, porque lo que tengo entendido y por las noticias y por lo que también leí en unos papers, eh, esta creación de ciclovías no fue la correcta u óptima decisión. Y es porque ahí se ve el impacto, ¿no? Lo que usted habla también, doctora Nilsa, acerca de la evaluación de este, cómo es que ha perjudicado, incluso cómo es que implementar esto fue algo negativo, ¿no? Esto para comentarlo, ¿no? Ahora, mi pregunta va, ¿cómo nosotros limitamos esa subjetividad, ¿no? Porque las autoridades a veces tienen algo muy fundamental que ver en cuanto a esta creación, ¿no? En este caso de las ciclovías, ¿no? Uh -huh.
los decisores públicos son también influenciados por las personas. Tú imagínate, no sé si es el caso, pero imagínate que los ciclistas de Arequipa estuvieran organizados. Entonces ellos llegan al decisor, al alcalde en este caso, ¿verdad? Entonces, ellos bien pudieron haber influenciado en el alcalde para tomar la decisión, que luego no se hizo el seguimiento de cómo tendría que ser esto. No sé si Arequipa, en Asunción nos pasa lo mismo, tenemos también, si ustedes vienen alguna vez a Asunción, van a ver una ciclovía súper angosta que no usa nadie, y la gente lo que hace es estacionar en doble fila. Entonces uno dice, pero ¿qué hace esta ciclovía aquí? ¿Cómo fue el estudio? Y ahí hay que profundizarlo, ¿verdad? Por eso es importante la mirada no solamente desde el ciudadano, sino desde el político. ¿Alguien influyó para que se tomara esa decisión y se convirtiera en una política pública donde se gastó el presupuesto? Entonces, tiene que haber una fuerza que contrarreste eso. O si vos sos parte del grupo de ciclistas de Arequipa y ya el alcalde tomó la decisión de ejecutar, ya definió el problema fue, hace falta ciclovía en Arequipa. Ok, ahora vamos a mirar la alternativa de solución. ¿Cuál es la alternativa? Porque formulamos las alternativas, elegimos una alternativa de solución que forma parte de nuestro ciclo de políticas. Y va a ser angostísimo. ¿Y cuál va a ser el impacto? Entonces, en ese proceso, en este ejemplo que me estoy inventando, que puede que no haya sido así, por eso hay que profundizar en cada caso particular, el equipo de ciclistas tuvo que haber dicho, así es en Ámsterdam, tienen este grosor, 2 carriles, uno para un lado y otro para otro lado. Y luego, en eso, la cultura es muy importante. ¿Tienen en Arequipa la cultura de andar en bicicleta o no? O sea, ¿merece la pena que le saquemos al carril? Y todo eso forma parte del equipo que va a definir. Entonces, para cada situación es una respuesta particular, Pablo, pero que siempre hay grupos que influencian. Discúlpame, Nilsa, nos queda una preguntita más para pasar al siguiente bloque, por favor. Dale. La última pregunta, María y Sebastián, tengo 2 manos levantadas. Yendi, 3. Habiliten, por favor. María, Mariana. Perdón, Mariana. Hola, hola a todas y todos, ¿cómo están? Un saludo desde Santiago de Chile. Ay, qué lindo. Yo soy colega, también soy cientista política o politóloga y quería preguntar un poco cómo ve usted la agenda comunicacional con lo que es el tema de la urgencia y la relevancia en la agenda de los problemas públicos que se van levantando frente a la implementación de políticas públicas, porque en ocasiones nos pasa que quizá las políticas públicas que se implementan no es la necesidad. Entonces, ¿cómo podemos corregir esos errores que hay en el sistema? Ajá. Porque una cosa es la agenda política, que es lo que hacen los políticos. Otra cosa es la agenda pública, que son los problemas que tiene la gente. Tú como ciudadana de Santiago estás diciendo el problema principal que tiene Santiago es esto, pero estás viendo que tu alcalde va por otra línea, ¿verdad? Y luego está la agenda de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, por su lado, están hablando de absolutamente otra cosa. ¿Por qué es tan importante que estudiemos esto? Y yo siempre quiero que los alumnos que estudiaron políticas y políticas sean quienes lleguen a ser decisores, porque Mariana, si tú eres la alcaldesa de Santiago, vas a decir, a mí esto me parece que tiene que ser, pero ¿qué es lo que la gente está esperando de mí? Entonces nosotros lo que hacemos siempre es investigación, porque si no es mi percepción solamente y vos vas a optimizar tus recursos si investigas. Contrata a un equipo consultor, a Erika, a Natalie, y te van a saber ellas exactamente qué es lo que está esperando, que están esperando en Santiago. Tus ciudadanos en Santiago, ¿qué están esperando? Entonces, vos vas a afinar tu puntería. Por aquí quiere ir, por ahí voy a ir yo. Entonces, eso es muy importante para la legitimidad de tu gobierno. Van a estar contentos de haberte elegido alcaldesa y además tu nivel de aceptación va a estar bien si puedes volver a presentarte para ser alcaldesa o ya a partir de ahí te vas a saltar a la presidencia, te va a ayudar porque vas a tener
un margen de aceptación importante porque estás en la misma línea que la gente. Bueno, gracias, Mariana. Sí, vamos a seguirnos en redes ahí, sobre todo que somos colegas. Erika, terminé, no sé, lo que tú me digas, tengo otra mano levantada. Sí, Nilsa, digamos que por tiempo ya estamos por pasar al segundo bloque. De todas formas, decirles a las personas que quedaron con dudas, inquietudes, que pueden seguir a Nilsa, tal vez preguntarle, no sé si me estoy tomando un Mándenme atrevimiento de que te mensajes, escriban, sí, totalmente. pero para que no se queden de pronto ahí con la duda, de todas formas, estos son un espacio donde también la idea es conectar Exactamente. interculturalmente. Así que muchas gracias, Nilsa, muy interesante, un placer conocerte para mí también. Y bueno, estaremos en contacto Bueno, aquí desde Copland, nos vemos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, X, ahora donde en quieran. Sí, todas partes. me siguen y yo les sigo también. Un abrazo a todos. Gracias. Igualmente, Nilsa, muchas gracias. Bueno, y continuando con este segundo bloque de JC del día de hoy, sábado, pasamos a nuestra segunda invitada súper especial. Ella es la doctora Natalie Iñiguez Rimoli, de nacionalidad argentina, como ya lo mencionamos hace un momento. Ella nos va a hablar sobre la importancia de la comunicación ambiental y de la educación ambiental. Voy a hacer un breve resumen, muy breve resumen, porque sin duda alguna tenemos a una Bien. maestra aquí en esta reunión virtual, en este Zoom. Natalie Íñiguez es argentina, secretaria de Ambiente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Es licenciada en Comunicación Social, estudios de posgrado en Desarrollo Local, Economía Social y Gestión de Políticas Públicas. Flaxo Argentina 2008-2009. También es especialista en gestión ambiental por la Universidad Nacional de Quilmes 2021 y directora del Observatorio de Comunicación, Ambiente y Desarrollo Sustentable de la UNLP. Coordinadora del área Cuidar el Ambiente del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Muchas Natalie, gracias. para nosotros un gusto, bienvenida y el auditorio es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Como decía Erika, soy argentina. Me especializo en comunicación ambiental, en educación ambiental y bueno, tomando un poco las palabras de Nilce y continuando con esta idea de lo que pasa en sociedad, ¿no? De lo que nos pasa. Me interesa compartir con ustedes, pensar un poco qué es la comunicación. Quería volver a algunos conceptos en relación a la importancia de la comunicación y en relación a poder pensar y definir qué son las problemáticas socioambientales, cuáles son los conflictos socioambientales y cómo podemos intervenir específicamente para transformar nuestra realidad. De eso se trata, ¿no? Yo pensaba recién cuando todos estábamos escuchando a Nilsa en relación a qué es comunicar, y ella dice comunicar es compartir. Comparto esa definición. Voy a compartir pantalla, hablando de compartir, a ver si podemos ver si esto, para mí la tecnología sigue siendo magia. Ahí ustedes están viendo mi pantalla, Sí, sí, Natalie, se está bien. pero no se está viendo en pantalla completa, No, ¿verdad? no, se ve toda la presentación. Creo que tienes que darle abajo. Ajá, ahí. Ahí, No, ahí voy. ahí, A ver, ahí se ve completa. ya te digo. No, no se amplió. No, a ver, dejo de compartir. A un segundo más. Aquí, compartir. Ahí se ve la pantalla completa. Sí, ya la estamos viendo completa. Perfecto. Bueno, eh, aquí estoy. Me interesaba compartir con ustedes algunos conceptos, algunas ideas. No sé si hay estudiantes de comunicación, pero rápidamente avanzo en relación a esta temática, la importancia de la comunicación ambiental. ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación ambiental? Me interesa retomar en relación a las teorías de la comunicación
Hubo distintas teorías, como también lo dijo Nilsa al principio, ¿no? Emisor, mensaje, receptor. Pero finalmente hay una teoría de la comunicación, que es la teoría a la que adherimos desde nuestra postura y desde nuestra academia, que es la teoría de la recepción. ¿Y qué dijo la teoría de la recepción? La teoría de la recepción dijo que el verdadero poder de la comunicación no reside en el emisor, es decir, en el que emite el mensaje, sino que reside en el receptor, en el que lo recibe. ¿Y por qué dice esto la teoría de la comunicación? Porque finalmente el receptor del mensaje es el que va a decidir si acepta o no los términos de la comunicación. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque si nosotros no conocemos a nuestro destinatario, no entendemos su entorno, no entendemos su cultura, no entendemos sus concepciones simbólicas y su relación con su entorno, no vamos a poder llegar a establecer una comunicación con él. Nuestros mensajes y el contenido de nuestros mensajes van a ser vacíos, van a quedar perdidos y no vamos a lograr los objetivos que estamos buscando. Entonces, esto lo digo como para incorporarnos en esta noción de la comunicación. Yo después puedo acercar y dejarles bibliografía. Recuerden, la teoría de la recepción es la teoría de la comunicación que finalmente entiende cuál es el significado y cuál es la búsqueda que tenemos que hacer para poder llegar al otro. Concebimos a la comunicación como un juego de roles complejos y de permanente cambio. Los comunicadores y las comunicadoras debemos entender que nuestros contextos están siempre en plena transformación. Si pensamos en contextos estáticos, vamos a estar equivocados y nuestro plan de comunicación no va a servir, va a fallar. Las problemáticas y los desafíos regionales en contextos de desigualdad son claves. Tenemos que entender cuáles son las problemáticas y cuáles son esos contextos en los que las problemáticas se dan para poder abordarlos desde una mirada regional. Y también la importancia de que el comunicador tiene que hacer uso de su saber profesional, pero también de sus percepciones y de sus experiencias para participar en este juego que nos propone la comunicación. Cuando nosotros queremos transmitir una problemática ambiental, cuando queremos hablar del cambio climático, cuando queremos hablar de las inundaciones, cuando queremos hablar de los desafíos en relación a la implementación de políticas de recolección de residuos, cuando queremos hablar de GIRSU, de cómo vamos incorporando el tema de los residuos en relación a la integralidad. ¿Cómo hacemos para hablar desde el rol de las y los comunicadores en función a la comunicación ambiental, si no es atendiendo a todas estas dificultades que se nos van planteando en este permanente cambio de roles? Yo creo que el rol del comunicador, y acá les voy a hablar como comunicadora, tiene que ver con la transformación, ¿no? Si el comunicador no estudió comunicación y no se formó y no hace algo desde su lugar para poder transformar la realidad en la que vive, no estaría dándole en lo que es para mí el objetivo de un comunicador. Sea desde el lugar que sea, puede ser desde el aula, desde el comunicador como docente, desde el comunicador como periodista y desde los medios de comunicación, desde el comunicador trabajando en equipos interdisciplinarios, como lo veíamos en la presentación anterior, para aportar a políticas públicas desde lugares de gestión específicas. El comunicador, el rol del comunicador está basado en pensar en la transformación. Y para pensar en la transformación, el comunicador tiene que pensar en su entorno, en todo lo que existe a nuestro alrededor.
pero también en esta idea de prospección al mañana, al futuro, a cómo a partir de una situación dada vamos a una situación de transformación. Y en ese marco hablo también de un horizonte de expectativas para construir desde el presente un futuro que mejore la vida en sociedad. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta en relación a nuestro rol cuando somos comunicadores y para poder entender estos contextos y pensar proyectos, planificaciones y desafíos de políticas públicas? Tiene que ver con las prácticas sociales y es otra definición que me parece interesante que ustedes tengan en cuenta a la hora de pensarse desde su disciplina y de intervenir en proyectos y en la realidad a la que se puedan acercar. Las prácticas sociales son todas aquellas acciones que realizamos, pero que se terminan legitimando en sociedad, de modo permanente y recurrente. ¿Por qué es importante entender las prácticas sociales? Porque en las prácticas sociales los sujetos somos. Constituimos como ciudadanos, nos constituimos como participantes de acciones en las prácticas sociales, más allá de que las hayamos elegido. Muchas veces las prácticas sociales nos vienen dadas y se transmiten de generación en generación. Y tiene que ver con la cultura que habitamos, y tiene que ver con nuestra historia, y tiene que ver con nuestros abuelos, y tiene que ver con nuestros padres, y tiene que ver con esa historia que nos contaron y escuchamos desde niños, de dónde vinieron, de dónde es mi apellido, si vengo de la inmigración, si vengo de los pueblos originarios, cómo me reconozco identitariamente en mi sociedad, porque a partir de entender esas prácticas sociales es cómo va a ser mi mirada en relación a determinadas situaciones. Y también, como lo veíamos en la presentación anterior, las miradas son siempre subjetivas. Entonces, si no entiendo desde la subjetividad mis problemáticas y mis contextos, no entiendo, y vuelvo al principio, cómo poder comunicarnos. Entonces, las prácticas sociales son fundamentales y a veces es un concepto o es una idea que la dejamos un poco al pasar, que no la tenemos en cuenta. Por lo tanto, los invito a repensar, los invito, y si no las tenían incorporadas, los invito a que vuelvan o a que incorporen la noción de lo que son las prácticas sociales. Porque también las prácticas sociales son el contexto de nuestro entorno y ámbito social. Podríamos decir que las prácticas sociales son nuestro territorio. Y cuando hablo de territorio, no hablo de territorio geográfico, sino que hablo de territorio simbólico. Mi territorio es todo aquel horizonte de expectativa que está al alcance de mi mano, pero que está al alcance de mi mente, que es como yo veo las cosas. La otra vez fui directora de una tesis de una estudiante que hizo un trabajo sobre un basural a cielo abierto que está cerca de acá del conurbano de Buenos Aires, que es muy grande. Y que es una problemática que hay para resolver en relación a los problemas ambientales. Para una determinada concepción, desde lo académico, el basural a cielo abierto es algo que debemos sacar, que debemos combatir, que tenemos que hacer desaparecer para transformar esos procesos de reciclado y de residuos en algo sustentable. Pero ¿qué pasó cuando fuimos al territorio? Y ahí sí hablo de territorio como territorio geográfico, y hablamos con los habitantes de ese territorio, de ese barrio, como el basural es un lugar que para ellos implica generación económica, ellos no quieren que desaparezca. Entonces ahí aparece otro problema que es más estructural, que es un problema socioeconómico, que está pasando con aquellas clases sociales más vulnerables
que el residuo y la basura se transforma en su modo de vida. Entonces, fíjense qué distinto es, por ejemplo, desde una política pública, decir que voy a desterrar un basural o intentar entender y hacer un análisis en relación a qué pasa en determinados basurales y cómo desde la política pública yo puedo intervenir, pero sin el eslogan de sacarlo. Porque si yo digo que lo voy a retirar, va a haber toda una comunidad que va a estar en contra de lo que yo estoy planteando. Y en realidad lo que yo quiero es mejorar la calidad de vida de la gente. Mi objetivo es el mismo, pero miren qué distinto sería mirarlo desde el territorio, y ahí sí hablo desde lo simbólico y desde entender al otro como ese otro social, pero que tiene su entorno y su contexto, o si yo hablo desde una cuestión más académica y de entender desde la teoría que los basurales a cielo abierto son perjudiciales, no hacen bien, generan enfermedades. La gente que vive en los entornos del basural tiene problemas de salud y en realidad deberíamos trabajar la cuestión de los residuos desde otro lugar. Por eso digo, fíjense qué importante entender e incorporar esta idea de la práctica social en relación además a los contextos en los que vivimos. Estas prácticas sociales pueden ser transformadoras en la medida que creemos en la posibilidad del cambio y actuamos en consecuencia para dicha transformación. Nosotros tenemos que pensar que las prácticas sociales realmente nos pueden llevar al cambio y a la transformación. Por eso los invitaba a pensar en la noción de práctica social y a incorporarla en sus prácticas particulares que cada uno tenga. Por supuesto, desde la comunicación yo pienso cómo lograr esa transformación y la pienso desde la creación de productos comunicacionales y de mensajes a transmitir, ¿no? Que es la tarea de los comunicadores. Cómo creamos y generamos esos mensajes, esos productos comunicacionales que queremos transmitir para que lleguen a esos destinatarios. Pero además, la otra clave que necesita el comunicador para la construcción de estos mensajes es identificar previamente cuál es la información que está faltando y que es fundamental para la comprensión de la realidad. O sea que ahí tenemos un doble juego. Por un lado, la construcción de esos mensajes en relación a estos otros y a estos contextos en los que yo voy a determinar y voy a hablar, donde voy a intervenir más que a determinar, pero por otro lado, identificar en esos escenarios cuál es la información que está faltando para una comprensión más general, más global, y que realmente llegue a los destinatarios a los cuales me quiero acercar y con los cuales quiero mantener una relación de ida y vuelta, un intercambio con ellos. Y acá me parecía, para tener en cuenta desde la comunicación. La comunicación no es lineal y por eso vuelvo al principio, teoría de la recepción. ¿Sí? La comunicación lineal es, por ejemplo, la teoría matemática de la información o la teoría hipodérmica. La teoría de la recepción marca que la comunicación no es lineal. Nuestras prácticas sociales son complejas, se transforman permanentemente, pero constituyen la realidad en la cual vivimos. Y otra cosa que les quiero agregar es que la comunicación y el ser humano tienen como característica principal la complejidad. El ser humano tiene como característica ser complejo en su esencia, ¿no? Partimos de ahí. Y la dimensión informativa no resulta nunca suficiente. No se trata de informar y de transmitir información, sino que se trata justamente de poder compartir y comunicar la información y el contenido que me interesa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ambiente? Es el otro concepto que me interesa dejarles en este encuentro que tenemos
que tenemos hoy. Y hablar de ambiente es hablar de espacio común. Quiero decirles que para mí hablar de ambiente no es hablar de naturaleza. Y eso es lo primero que quiero marcar y lo más importante. Durante muchos años, hablar de ambiente o de medio ambiente era hablar de naturaleza. A medida que pasaron las investigaciones y que sucedieron los avances en relación a qué es hablar de ambiente y cuáles son los problemas ambientales, se llega a la conclusión de que hablar de ambiente es hablar de entorno, de un espacio común, de todo lo que nos rodea. Dentro de ese espacio común está la naturaleza, pero no es solo naturaleza. ¿Por qué? Porque el hombre interviene la naturaleza desde el mismo momento en el que el hombre empieza a sobrevivir en el planeta. Desde ese mismo momento, el hombre toma del planeta y toma de su contexto elementos del mundo natural para su supervivencia. Y empieza a transformar esos ecosistemas. En esa transformación de los ecosistemas empieza a intervenir el mundo natural a un punto tal y de velocidad que el ritmo y el progreso del hombre no van de la mano a los tiempos de los ecosistemas naturales. Y ahí es cuando empezamos a hablar de recurso natural, intervención y de saturación de la mano del hombre sobre los recursos naturales. Y ahí empiezan los problemas en relación al cambio climático, y empiezan los problemas de degradación, y empiezan los problemas de forestación y deforestación, y empezamos a talar árboles para generar papel, y empezamos en esa tala de árboles a cambiar los ecosistemas que tenemos, y el planeta empieza a transformarse, y empezamos a degradar la calidad de vida de las generaciones presentes que van a repercutir a futuro. Es decir, no medimos las consecuencias, y esta visión antropocéntrica que yo les planteo acá tiene que ver con ese hombre, sobre todo vinculado a la revolución industrial, que pensaba en él sin medir las consecuencias a futuro de lo que estaba haciendo. ¿Sí? El surgimiento del capitalismo, el surgimiento del capitalismo como sistema y el triunfo del capitalismo como sistema hacen que la mano del hombre intervenga los recursos naturales sin medir las consecuencias. ¿Por qué? Porque el capitalismo, entre otras cosas, se basa en el consumo. Y el consumo tiene que ver con la producción a gran escala de insumos tangibles e intangibles. El ambiente es una construcción social de apropiación de las condiciones naturales, de acumulación de la producción y poder en el territorio. Por esto me interesaba plantearles esta noción de ambiente, que no es hablar de naturaleza. Cuidar el ambiente es mucho más que cuidar una planta. La planta hay que cuidarla, pero hablar de ambiente es entender el entorno, entender las decisiones que se van tomando en relación a las políticas ambientales, porque hay responsables y hay consecuencias de esas decisiones que se van tomando en relación a lo ambiental. Y hay sectores más vulnerables que son afectados de mayor manera que los que toman decisiones en relación a las políticas ambientales. Por eso es importante tener en cuenta cómo es la acumulación de la producción, cómo es el poder en el territorio en términos de quiénes son los decisores y cuáles son las condiciones que tiene determinados escenarios. Por eso a mí me gusta decir que cuidar el ambiente es cuidarnos, pero es saber distinguir y reconocer las tensiones entre los distintos actores que intervienen, sabiendo las consecuencias que conlleva la degradación de nuestros recursos naturales y ecosistemas, perjudicando la subsistencia del hombre en el planeta.
pero fundamentalmente perjudicando a las generaciones futuras. Por ejemplo, hay un problema que es gravísimo, por lo menos acá en la Argentina, que tiene que ver con el problema inmobiliario y con el asentamiento de barrios privados sobre humedales. No hay una legislación y no sale la ley. ¿Por qué? Porque ahí intervienen intereses económicos, que son los intereses de los inmobiliarios, de las grandes empresas que compran grandes territorios para construir barrios. Esos humedales terminan transformándose porque se llenan de tierra y se levanta el nivel de la tierra para que no se inundan, y resulta que los barrios vulnerables de las periferias de esos barrios inmobiliarios terminan sufriendo las consecuencias cuando hay grandes lluvias, cuando llueve más milímetros de lo que la tierra puede soportar en su absorción, y se terminan inundando. Ese es un problema y un conflicto ambiental, por ejemplo. Y ahí tiene que haber decisiones en relación a las políticas públicas que intervienen desde el Estado para decir, no, esto es un humedal, acá no hay un negocio inmobiliario. En la Argentina no está sucediendo eso porque no se está aprobando la ley con respecto al cuidado de los humedales. Y no se aprueba la ley porque hay intereses económicos que determinan que eso no esté sucediendo. Bueno, esta idea de que las relaciones que establecen las personas con sus entornos son múltiples y complejas, lo cual genera y provoca esto que les estoy comentando yo, problemas ambientales. ¿Qué pasa con los conflictos ambientales? Son aquellos ligados al acceso y control de los recursos naturales. ¿Sí? Por ejemplo, los conflictos que nosotros tenemos en la Argentina con respecto a la minería, ¿sí? Que son bien conocidos. Ahí tenemos un problema de conflicto ambiental porque estamos interviniendo en relación al acceso y control de los recursos naturales. También un conflicto ambiental tiene que ver con en el que se producen o están involucradas distintas percepciones de una misma problemática. Por eso es importante abordarlos desde una perspectiva que los conciba como campo de fuerza simbólica, donde están en tensión significados y representaciones que se configuran como formas culturales de apropiación del mundo material y simbólico. No es lo mismo para los pueblos originarios el significado de un árbol que para la mirada occidental antropocéntrica, ¿no? Donde yo puedo talar un árbol para generar papel, porque después voy y planto nuevamente árboles para volver a generar la producción de papel, ¿no? ¿Qué pasa cuando para mí el árbol simbólicamente es otra cosa y significa otra cosa? Vuelvo, ahí tengo un conflicto. ¿Qué pasa cuando tengo una intervención inmobiliaria que para generar un edificio va a talar árboles, y ahí tengo otra comunidad que está diciendo que hay un árbol sagrado que hay que cuidar y que hay que mantener? Ahí estoy viendo con claridad que tengo conflictos ambientales, cómo intervengo sobre ellos. Por eso los conflictos socioambientales expresan tensiones generadas por el tipo de vínculo entre sociedad y naturaleza. Acá les proponía rápidamente un esquema para que ustedes vean cómo los problemas ambientales están en el centro, y fíjense cómo la naturaleza es una parte y no es el todo, sino que también está la cultura, está la educación, está la política, está la economía con sus modos de producción, relaciones de explotación, desarrollo de fuerzas productivas, etc. Es un poco esta idea de que los problemas ambientales son ese marco, ese gran paraguas, donde adentro está todo esto de más que yo les comentaba. Bueno, acá ustedes podrían llenar un listado en relación a todos estos problemas ambientales. A mí se me ocurrían: deterioro de la calidad del agua, extractivismo, incendio, cambio climático, contaminación por fumigación. Cada región y cada localidad tiene su problema ambiental, específicamente sus problemas ambientales por sobre otros.
pensar nuestro desafío como comunicadores de cara al futuro, atendiendo a la complejidad que implica esta coexistencia de todos estos elementos que yo les comentaba recién, bregando por el derecho a vivir en un ambiente sano, digno y diverso. Para finalizar, así quedan al menos unos minutos en los que podamos compartir algún intercambio y justamente pensando en la muerte del Papa y en todo lo que de nuestro querido Francisco esto significa, en estas palabras me resultaban muy interesantes, ¿no? Y como muy claras en relación a todo lo que estamos pensando. Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una, que una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. Fíjense qué palabras tan sabias, ¿no? Y cómo pasa el tiempo y seguimos intentando mejorar nuestra calidad de vida y nuestro ser en el planeta. Así que, bueno, rápidamente esta fue mi presentación. Ahora voy a dejar de compartir pantalla para volver. Aquí estoy. ¿Estoy bien, Erika, con los tiempos? Sí, Natalie, muchísimas gracias a ti. Muy interesante conocimiento, por supuesto, súper valioso para todos los que estamos aquí presentes. Habilitaremos 3 preguntas por temas de tiempo para quienes quieran preguntar, comentar algo sobre lo que hablamos o lo que Natalie nos expuso. Así que adelante, chicos. No sé Ahí. bueno, voy a ir leyendo mientras tanto algunos comentarios en lo que los chicos Dale. van. Dice Alina Huaycama, dice, exacto, doctora, como está sucediendo en Río Ucayalía, Loreto, es un gran problema ambiental. Evidentemente, ahorita las situaciones ambientales que estamos viviendo en los distintos países significan un complejo muy grande. Y mientras de pronto ellos se animan, Ahí ya lo... hay una manito levantada que se Ah, llama ok. José, pero dale, No, no, Erika. no, no, los chicos primero. Quien tenga la mano levantada, démosle acceso, por favor. José, ¿no? Me parece, lo veo desde aquí. Habilitémosle el micrófono, por favor. Muy buenos días. Ah, Mi nombre es Mireia. bien. Yo soy de Perú y bueno, excelente ponencia primero que nada. En cuanto a la pregunta, me gustaría preguntarle ¿cuál es el rol que juegan los jóvenes en cuanto a la solución de los conflictos ambientales o temas relacionados con el ambiente, ¿no? Como usted mencionó, el ambiente no es como tal la naturaleza, sino en el entorno en que vivimos. Entonces, ¿cuál es el rol que juegan los jóvenes en este caso para la solución de estos? Gracias. Perfecto, sí. Los jóvenes, es fundamental el rol de los jóvenes. Ustedes saben que la mayoría de las agrupaciones y los movimientos ambientalistas son y están constituidos por jóvenes, porque yo creo que los jóvenes son los que definitivamente, no creo, sino que eso es así por naturaleza, van a tener que primero soportar y vivir las consecuencias de las generaciones que tomaron decisiones, de las generaciones adultas que tomaron o no tomaron las decisiones correspondientes en relación a lo que había que hacer para cuidar el ambiente. Y porque las próximas décadas van a ser muy complicadas en relación, por ejemplo, a cambio climático. Y claramente los jóvenes van a ser quienes van a padecer las consecuencias de aquello que no se hizo. Y los jóvenes son los que tienen en su poder la responsabilidad de exigirle a las generaciones presentes que tomen las decisiones correspondientes para que el futuro sea un futuro de sustentabilidad y no un futuro de padecimiento. Yo creo y apoyo todos los movimientos juveniles. En la universidad los invito permanentemente a participar y a compartir charlas y a que cuenten cómo son
sus estrategias de comunicación, cómo hacen para incorporar a mayor cantidad de jóvenes, y son ellos quienes activan y quienes les exigen a los parlamentos, al Congreso, en las movilizaciones, en las charlas, ¿sí? Exigirle a aquellos representantes, porque nosotros tenemos a nuestros representantes en el Congreso, a nuestros diputados y a nuestros senadores, que son los que finalmente toman la voz y votan esas leyes que son las que tienen que hacer y bregar por nuestro cuidado del ambiente y por nuestro futuro. ¿Qué pasa? Vuelvo a la presentación anterior. Muchas veces el deber ser no es igual al ser. Y muchas veces los políticos en campaña dicen cosas que convienen para ser votados, pero no son las que verdaderamente la ciudadanía necesita. Por eso es importante los movimientos ambientales, por eso es importante la comunicación ambiental y la educación ambiental, para que justamente levante esas banderas que muchas veces no se condicen con las banderas de los dirigentes que van tras busca de votos, pero que muchas veces, yo les decía hoy, el ambiente es un campo de tensiones. Cuando se ponen en juego esos poderes, muchas veces no convienen y por lo general gana el más poderoso. Por eso es importante que los jóvenes estén ahí con sus banderas luchando. Es importante que los jóvenes entren en la agenda mediática y se visibilicen se visibilicen a través de las redes sociales. Les diría que es fundamental la participación de los jóvenes. Yo brego por ello. Muchas gracias, Natalie. Yendi, tienes tú la palabra. Muy amable, nuevamente yo, perdón. Sí, una preguntita. Aquí, Sí. estimada Natalie, resulta que yo soy de Ecuador, de la Imbabura denominada, no, de la provincia denominada Imbabura, conocido como Geoparque a nivel mundial, Ujú. específicamente la ciudad de Otavalo, conocido como Valle del Amanecer. ¿Por qué doy ese contexto? Porque acá tenemos un lago denominado San Pablo. Luego, no sé si están conociendo cuál está la realidad a nivel internacional. Resulta que de aquí a 2 años perdemos el lago porque se muere. O sea, una Ah, contaminación bárbara. 64.000 litros de desechos en agua, heces y demás circunstancias son depositados por hora en tremendo. un lago que tiene un aspecto más allá del tema ecológico, el tema ambiental, un aspecto también cultural. Justamente a ese punto quería llegar. Lo que pasa es que en alrededores del lago existen muchas comunidades que tienen la costumbre, dos principalmente, una de desaguar legumbres, es decir, chochos, el tema de frijol, todo le ponen en el lago a desaguar y obviamente pues desprenden ciertos microorganismos que repercuten Claro. en el ciclo regular de lo que viene a ser el ciclo del lago. Y hay otra en la cuales van a lavar ropa. Y cuando uno lava ropa, pues, obviamente, pues el tinte de la ropa, el jabón que se emplea, también repercute en ese ciclo normal del lago. Lo que quiero es saber, a través de usted, de su experiencia, cómo hacer para que nosotros, a través de nuestra gestión juvenil, influir en la acción de las autoridades para que no exista ese tinto político, porque en la actualidad recién se quieren implementar acciones de aquí a 2 años, es decir, cuando ellos terminen las acciones ya no tenemos un lago. Entonces, lo que Claro. nosotros como representantes estamos ahorita más todo en el tema de subsanar el ámbito de los alrededores, porque las personas, en la actualidad ya existen alrededor de 5.000 personas infectadas por consumir agua sucia, por así decirlo. Claro, me haces acordar al ejemplo que puse yo del basural a cielo abierto. Ahí tenés dos caras de una misma moneda. Por un lado, la gente que vive y que de alguna manera el lago se transforma en un lugar donde ellos resuelven parte de su existencia, porque las cosas que hacen tienen que ver con la supervivencia. Y por otro lado, seguramente tendrás una dirigencia política, un municipio, no sé cómo se es allá, un intendente, un alcalde, que tiene que Municipio. tomar decisiones en relación a esas comunidades. Nosotros trabajamos mucho con los diagnósticos ambientales. La herramienta del diagnóstico y la planificación y el mapeo ambiental es una herramienta muy interesante. Primero para determinar y obtener los datos de la realidad. ¿Qué cantidad de población, de qué cantidad de población estamos hablando? ¿Cuál es el nivel de contaminación del agua? Ese lago tiene posibilidades de revertir esa contaminación y qué es lo que habría que hacer para que eso sucediera.
cuál es además el presupuesto económico que se necesita para lograr esa transformación. Porque ahí a vos lo que necesitas es, por un lado, resolverle la vida a la gente y que esa gente lo que hace en el lago lo haga en otro lado porque tiene que seguir su supervivencia. Y por otro lado, necesitas ver qué necesita el Estado para recuperarlo. ¿Todo eso es factible? ¿Todo eso es viable? Tenés que ir a hablar con las dos partes, tenés que conocer lo cultural de las personas y saber si ese lago, si ellas dejan de ir al lago, ¿ellas quieren eso o quieren seguir yendo al lago porque más allá de que lo contaminen, culturalmente entienden que ese lugar les pertenece? Y por otro lado, el Estado, ¿no? El político que dice, bueno, ¿cómo hago para trabajar culturalmente con esta comunidad y poder revertirlo? Seguramente necesitas un presupuesto que no hay. Seguramente la cantidad de gente es muy poca y van en busca de votos por otras comunidades y ahí el trabajo tiene que ver con el compromiso y la participación y visibilizar esa problemática que está viviendo esa comunidad. Meterte, poder meterte en el territorio, poder dialogar con esa comunidad y trabajar las redes sociales, visibilizar la problemática y bueno, y una vez que vas andando, porque como yo les decía hoy, la comunicación es transformación permanente y movimiento permanente, vas viendo si tus pasos están certeros o si te vas equivocando y a dónde vas apelando, meter el tema en la agenda mediática y tratar de siempre saber que en lo colectivo se encuentra la resolución de los problemas. Nunca la resolución de los problemas es individual, siempre es colectiva. Yo iría por ese lado. Listo, muchas gracias. No, por favor. Gracias, Jenny. Gracias, Natalie. Última pregunta y se la damos a Melissa, que también escribió en el chat que quería participar. Perfecto. Buenos días con todos. Buenos ¿Puedes días, encender tu cámara, licenciada Melissa, por favor? y compañeros. Perdóname. Lo que pasa es que estoy en un lugar así, Ah, como que si está bien. activo la cámara, se me va a botar el audio, tiene problemas. Bueno, buenos días, licenciada, compañeros todos de los diferentes países. Me gustaría presentarme. Mi nombre es Melissa Médica Lixtualca. Soy del país de Perú. Actualmente soy presidenta del Comité de Comunicaciones y Marketing de la Academia de Líderes de la Universidad Nacional de Ingeniería, perteneciente y trabaja en conjunto con el Sistema de las Naciones Unidas. De igual manera, soy mentora de una universidad nacional de aquí de mi país y trabajo en varios voluntariados. Eh, Creo yo, cuando nosotros hablamos de educación ambiental, sostenibilidad y todo ello, más básicamente nos enfocamos en los objetivos de desarrollo sostenible. Como ciudadanos y como juventud, tenemos una participación clave en poder forjar esa sociedad que muchas veces anhelamos y soñamos de poder ser sostenibles, de poder ir a la mano del equilibrio ambiental. Por mi parte, yo, bueno, pertenezco a varios voluntariados, como lo mencioné, relacionados al ambiente, a la educación, a la ingeniería, a la ciencia. Y creo yo que cuando los jóvenes nos unimos, trabajamos en conjunto, podemos lograr muchas cosas. Y con este tipo de ponencias, básicamente fortalecemos, forjamos más iniciativas ambientales, más proyectos que se vienen impulsando desde las diferentes plataformas, nos ayudan justamente a construir esa base para poder forjar en sí este futuro que muchas veces soñamos. Mi pregunta iba justamente relacionada a ello, ¿no? ¿Qué barreras afrontan hoy en día los voluntariados relacionados a lo que es en el ámbito ambiental para poder forjar un futuro sostenible de acá a los 10 años? Sabemos que las ODS son 17, se han diseñado justamente para buscar la igualdad de oportunidades, un desarrollo equitativo y una amplia cooperación internacional. Pero básicamente, cuando hablamos de voluntariados, también ellos se enfrentan a ciertos desafíos. En base a ello, licenciada, ¿qué barreras o desafíos aún todavía los jóvenes estamos afrontando para poder construir esa sociedad que muchas veces anhelamos? Muchas gracias. Sí, bueno, Melissa, un gusto. Bueno, es tremendo porque no quiero ponerme en pesimista, pero hay una parte que es muy complicada en relación a quiénes son los decisores, quiénes son los que definitivamente tienen en sus manos la posibilidad de la transformación.
Y muchas veces esos decisores son los que intervienen en las esferas gubernamentales más altas, son los que realmente deciden, por ejemplo, los países que deciden bajar sus niveles de emanación de gases de efecto invernadero con políticas públicas y los que no. En el caso de Argentina, por ejemplo, nosotros en este momento estamos transitando un gobierno que niega el cambio climático, que se retira del Acuerdo de París, de la misma manera que se ha retirado Estados Unidos con Trump, que no es la primera vez que pasa, que también lo hizo en el 2016. Y ustedes saben que cuando yo hablaba hoy de disputas en el territorio y de intereses contrapuestos, hablo también un poco de esto, ¿no? Que no alcanza con las voluntades. Las voluntades son fundamentales, son importantes, construyen conciencia. La educación hace que las generaciones nuevas entiendan que estos problemas necesitan una resolución distinta. Pero no alcanza con eso. Alcanza con que las nuevas generaciones también puedan acceder a determinados estadios de decisiones para poder transformar nuestras realidades. Porque lamentablemente muchas veces queda en el esfuerzo y en la voluntad, pero cuando hay que apretar un determinado botón, no somos nosotros los que lo hacemos. Yo creo que el desafío es, primero, seguir incorporando a mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas en el compromiso de lo ambiental, salir del discurso individualista. Yo hablo siempre del ambientalismo verde. El ambientalismo verde es el ambientalismo que lo que pregona es: yo no tiro el papel en la vereda, pero no me importa lo que le pasa a mi vecino. Ese es el ambientalismo que no importa. El ambientalismo que realmente tenemos y el desafío que tenemos por delante es entender el compromiso y la responsabilidad con el otro. Ese es el primero. ¿Y qué es tan difícil en esta sociedad de consumo? Que es tan difícil en esta sociedad antropocéntrica, donde lo que sirve es el sálvese quien pueda, donde lo que nos importa es que nosotros resolvemos la separación de residuos en mi casa, pero no me importa si el que está al lado lo hace, o pasa el camión de residuos por mi casa y después no me importa averiguar dónde termina el residuo. No me importa si termina en un pozo común, yo separé y me quedé tranquila con eso. El compromiso colectivo es la clave. Y después el gran desafío, pero no solamente para los jóvenes y los movimientos de jóvenes, sino para la sociedad entera, es entender, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos a la hora de votar a nuestros representantes. Ese es el verdadero desafío, porque en el sistema en el que vivimos, democrático y al cual adherimos y al cual queremos y defendemos, es el que finalmente toma las decisiones. Yo creo que ahí tenemos la clave de nuestro desafío. Bien, Natalie, muchas gracias a ti por tan ilustrativa presentación del día de hoy. Para nosotros es un gusto, por supuesto, estar contigo y aprender tanto. Muchas gracias, Ya Erika. para terminar esta sesión, pedirles por favor a todos tres cosas. Enciendan sus cámaras para poder tomar la fotografía del día de hoy.